10 cosas extrañas que has vivido o llegado a ver, pero nadie te cree. ¡Ay, la Navidad! Esas festividades se acercan, y con ellas la comida, la bebida, las fiestas y la familia. Aunque claro, si eres único y detergente, para ti será una época de consumismo y demás cosas intelectualoides, no importa. Pero antes de comenzar con estas festividades, y de disfrutar bebidas calientes mientras afuera hace un frío horrible, esperaremos la Navidad con nuestra ya querida dosis de horror. Ah, cierto, pero antes, iniciemos primero con nuestro clásico intro. Ahora sí, historia 1. Cuando era niña, de unos 3 años aproximadamente, tenía una muñeca que me había regalado una vecina. Recuerdo que era más o menos de mi tamaño. Un día, cuando cumplí los 5, recuerdo que desperté muy temprano. No sé qué hora era, pero aún estaba oscuro. Y cuando abrí los ojos, la muñeca estaba de pie en el umbral de la puerta de mi habitación. Estaba solo ahí, parada, viéndome fijamente. Y justo cuando me senté de golpe por el susto, la muñeca se dejó caer como si fuese un juguete normal. Recuerdo también que, desde entonces, me aseguraba que dejara la puerta de mi cuarto bien cerrada y con la muñeca en la cochera, siempre con la excusa de que se me había olvidado. Ahora que lo pienso, no sé qué le sucedió al final. Creo que simplemente la perdí o desapareció. 2. Un día, por la tarde, yo estaba dormida. Creo que el sueño me ganó mientras descansaba después de haber limpiado de arriba abajo la casa. El caso es que, cuando abrí los ojos, vi a mi marido. Estaba sentado en la sala, viéndome fijamente y sonriendo de una forma bastante extraña. Me desconcertó que la ropa que llevaba puesta era rara, yo no la conocía. Nunca se la había visto, pero a pesar de eso, lucía vieja, desgastada, como si fuera ropa de campo o algo así. Sé que no era de él porque, evidentemente, yo soy quien lava esa ropa. Pero esto no termina ahí. Había algo en él que me puso nerviosa, demasiado nerviosa. Entonces, mi marido se puso en pie y comenzó a caminar de forma amenazante hacia mí. Yo, llena de terror, corrí a la puerta de la habitación y la cerré con seguro. Patearon la puerta un par de veces, y yo no abrí durante todo ese tiempo. Entonces llamé a mi marido por el celular. Algo me decía que quien fuera que estaba allá afuera no era él. Y efectivamente, cuando contestó, me dijo que seguía en el trabajo aquel día. Haría horas extra. Sé que es verdad porque escuché los ruidos de la maquinaria de la fábrica de fondo. Yo no quise decirle qué pasaba porque sabía que él vendría a toda velocidad y correría el riesgo de chocar. Entonces, solo me quedé sentada, recargada contra la puerta rezando porque aquella cosa que se había disfrazado de mi marido no rompiera la delicada puerta de madera hueca. Al final, no salí hasta que escuché el motor de su camioneta entrando a la cochera. Y esta vez, usaba el uniforme azul de la empresa, y tenía esa sonrisa que siempre me tranquilizaba. No le conté lo que vivía en aquella ocasión, pero insistí que nos mudáramos por meses, hasta que me hizo caso. Eso, por cierto, no fue lo único que viví en aquella casona vieja. Número 3. Un día que salí tarde del trabajo, a pesar de lo cansado que estaba, decidí llegar al gimnasio como todos los días. El trabajo de oficina siempre me embotaba el cerebro, y el ejercicio me relajaba mucho. Seguido de un baño caliente, hacía que pudiera dormir bastante bien. Llegué al gimnasio a las 8:15 de la noche, y recuerdo haber pensado, bien, cierran a las 10, y en casi 2 horas puedo terminar mi rutina antes de que cierren el lugar. Entonces comencé a trabajar. Hice todo mi recorrido, la rutina completa. Me dije a mí mismo, bien, hice todo tranquilo y antes de que la recepcionista me dijese que ya van a cerrar. Incluso recuerdo haber escuchado como mínimo 20 canciones. Entonces vi mi celular y eran 8:20
8:20. Hice una rutina completa y escuché casi 2 horas de música en apenas 5 minutos. Mi hermana jamás me lo creyó. Y siendo sincero, creo que ni yo me la creo. Número 4. Cuando tenía 12 años me encontré con un nahual. Sé que es raro, pero así fue. En ese entonces estaba de vacaciones en el rancho de mis abuelos, y en la noche me gustaba caminar por los límites de la propiedad. La vista de los cerros llenos de árboles y el cielo limpio me parecían hermosos. Entonces, en una de esas caminatas vi un gato de esos medio anaranjados. Estaba gordo y me pareció bonito, así que intenté cargarlo. El gato comenzó a correr, primero despacio, así que lo seguí sin darme cuenta, hasta que en un momento salí de la propiedad. Pero entonces el gato se detuvo de golpe y se giró para verme. Me mostró unos colmillos exageradamente largos para un animal de ese tamaño, pero lo peor fueron sus ojos. Eran amarillos, y ese gato parecía emanar su propia luz. Le daba un aspecto casi demoníaco. En ese momento no pude pensar en otra cosa que no fuese ponerme a salvo. Primero, retrocedí un par de metros bajo la mirada de aquel extraño animal. Después, cuando me sentí medianamente a salvo, corrí de regreso a casa de mis abuelos. Recuerdo haber pensado que el viaje de regreso era demasiado largo, como si el camino se hubiese prolongado más de la cuenta. Número 5. No sé si lo que viví sea terrorífico, pero como mínimo fue extraño. Yo estaba sentada en la sala arreglando una de mis camisas que se le había caído un botón, cuando vi a mi esposo entrar por la puerta principal, como todos los días. Él me sonrió, y así, sin más, desapareció. Un par de segundos más tarde, vi el auto de mi marido estacionarse frente a la casa. Recuerdo haber pensado, ¿por qué no vi el auto llegar cuando él apareció por primera vez? Esto no ha vuelto a suceder, pero de vez en cuando me pregunto, ¿qué fue lo que vi aquel día? Número 6. Nadie me cree esto, pero cuando tenía 8 años, durante 6 meses estuve acudiendo a una iglesia para estudiar catequismo y hacer mi primera comunión. En aquel entonces, algo así era muy importante para la gente, sobre todo para nuestros padres. En aquel entonces, yo acudía a una iglesia que no era tan vieja, y tenía salones de clases dedicados a escuelas nocturnas o a catequismo como a nosotros. El caso es que a mí me gustaba quedarme después de esas clases para leer cómics debajo de uno de los tantos árboles que había en el lugar. Esa iglesia, a pesar de ser muy humilde, tenía mucho espacio y muchos árboles. Entonces, recuerdo que era sábado y estaba sentado bajo uno de esos árboles, cuando vi claramente a una monja. Sé que no era raro para el lugar. Lo raro era lo siguiente. Llevaba su ropa típica y todo eso. Entonces, se detuvo y volteó a verme. Y juro que aquella monja estaba llorando sangre. Yo me cubrí con aquel cómic y cerré los ojos. Y para cuando tuve el valor de abrirlos y ver de nuevo, aquella monja ya no estaba. Número 7. Esto me pasó por chismoso. Cuando tenía 12 años, iba de regreso a la casa, después de salir de la secundaria. Yo era del turno de la mañana, y era verano, por lo que el sol era intenso, así que, en teoría, no tenía por qué pasarme nada. Pero aún así, sucedió. Decidí bajar antes de tiempo, justo en el centro de la ciudad, para comprarme un helado. Entonces, mientras caminaba, algo llamó mi atención. Era una ventana que parecía bien tapada, con una de esas cortinas gruesas oscuras para que no se pueda ver nada. Ya sabes, de esas que parecen de manta. Sentí curiosidad, así que por algún motivo me asomé por una de las esquinas que había quedado un poco descubierta. Y juro que lo vi. En esa habitación había una cama, una mecedora y un librero improvisado. Y sobre la mecedora había una sombra. Tenía los ojos en blanco, y cuando me le quedé viendo, aquella sombra pareció materializarse, como si apareciera un cuerpo para él. Entonces comenzó a caminar a prisa y de forma antinatural hacia mí. Yo caí de espaldas y, medio tropezando, corrí de regreso a la zona de autobuses para ir a casa. Aún a la fecha, 10 años más tarde, nadie me cree que viví eso.
Número 8. Soy trailero desde hace 10 años y jamás me había pasado algo así. Hace exactamente 2 años me tocó llevar una carga de alimento para perro hasta la frontera, y en la carretera que va de Tepic a Mazatlán, pasadas las 11 de la noche, una de las llantas de mi remolque se ponchó. Me di cuenta a tiempo, así que orillé el camión. Al principio sentía miedo por aquello del crimen organizado. Afortunadamente, una patrulla de la Guardia Nacional me vio y se ofrecieron a abanderarme mientras yo hacía los preparativos. Bueno, hasta aquí todo bien. Cambié la llanta y estaba preparando todo para guardar mis herramientas. El problema vino cuando uno de los guardias nacionales dijo: «Miren ahí». Estaba señalando hacia arriba, en el monte, y juro, por Dios, que tanto yo como los otros 5 guardias nacionales vimos esto. Se trataba de un hombre vestido de charro. Caminaba, entre comillas, adentrándose hacia los montes. Pero digo entre comillas porque este hombre no tenía pies, solo estaba flotando con rumbo desconocido. Yo, que como dije, ya había terminado de cambiar la llanta, pregunté: «¿Y ahora qué hacemos?». Y uno de los guardias, que creo que era el líder o el alto mando, no sé cómo se diga, simplemente dijo, sin dejar de mirar a aquella aparición: «Lo más prudente es que simplemente nos vayamos. Esto no puede ser de buen augurio». Esperaron a que mi camión arrancara y luego su patrulla se fue en dirección contraria a la mía. Número 9. La verdad, no tengo seguridad de que viví esto o si fue un sueño o algo así. Como sea, real o no, me hace pensar que sí sucedió, dadas las circunstancias que te voy a contar. Cuando iba en la primaria, mi papá siempre iba a llevarme en su carro y pasaba a recogerme para que yo no tuviese que atravesar la ciudad, que por aquel entonces no era para nada segura, menos para una chica de mi edad, o para una niña de mi edad. Todo iba bien, hasta que uno de tantos días, cuando iba saliendo de la escuela, todo a mi alrededor se puso en blanco, como si hubieran aumentado la potencia de los focos a mi alrededor. Entonces, simplemente regresé a primero de primaria. Sé que es irreal, pero después de esto, yo sabía qué regalos iba a recibir en mi cumpleaños, sabía el contenido de los exámenes, incluso los problemas que vendrían. Vaya que hasta recordaba las películas que iban a salir en el cine por aquellos años. Aunque no puedo negarlo, aún me pregunto si pude haber hecho más con esa información, o si solo fue un extraño sueño. Número 10. Esto no sucedió una, sino varias veces cuando yo era niña. En uno de mis cumpleaños me regalaron 2 muñecos, de esos que se llamaban nenucos. No sé si quienes escuchen este relato lo recuerden. El caso es que esos muñecos, si bien no se movían como en muchos de los relatos de aquí, sí solían susurrar entre ellos, y se quedaban callados en cuanto me veían. Nunca entendí qué es lo que se decían, pero podría jurar que algo planeaban, aunque por más que los espiaba, jamás logré descifrar qué era. Esto llegó a un punto en que de verdad me sentía incómoda con la presencia de aquellos juguetes. Yo realmente quería deshacerme de aquello. La verdad es que ya me provocaban bastante miedo, pero esto me hacía sentir mal, pues la idea de que aquellos juguetes me los habían regalado mis papás me provocaba un gran pesar. Por aquella época, nuestra situación económica era bastante complicada, y pensar que aún así mis padres se lo habían arreglado para regalarme 2 juguetes tan caros, la verdad es que me hacían sentir muy mal. Afortunadamente, tiempo después adoptamos a un perrito de la calle, un animalito que sencillamente se acercó y jamás se quiso ir de casa. Este animalito me hizo el favor de destrozar aquellos juguetes mientras él jugaba, aunque también me da por pensar que algo sintió con la presencia de aquellos juguetes y realmente me salvó. Como sea el caso, jamás lo sabré, pero yo finalmente pude ganar algo de tranquilidad con la llegada de aquel animalito. Y esto ha sido todo por hoy, amigos míos.
Si te ha gustado, por favor no olvides suscribirte y darle me gusta a este video. Eso representa muchísima ayuda para nosotros. También, y ya sin sarcasmo, les deseamos una feliz Navidad. Disfruten, coman, y no olviden que, a pesar de los defectos que podamos tener como personas o como familias, lo que importa al final son los buenos recuerdos que podamos generar por estas épocas. Hasta la próxima.